Utilicé por accidente la función de pago de cierre de mi exmarido y compré una tira de prueba de embarazo. 2 minutos después me llamó. No te engañes pensando que puedes ganar estatus a través de un niño. Deshazte de él. Me reí. No es tuyo. ¿Por qué tienes tanta prisa? Isaías, que había estado acariciando mi vientre, levantó sus ojos hundidos. Cuñada. Soy más capaz que mi hermano. ¿Verdad? El viejo maestro de la familia Aisae declaró. Dijo que mientras pudiera dar a luz a un hijo de la familia Aisae, me recompensaría con 1.000 millones de yuanes. Entonces, a pesar del disgusto de Dustin hacia mí, me vestí finamente y probé varias formas de seducirlo. Tenía relaciones sexuales todos los días. Pero después de 3 meses, mi vientre no mostraba señales de embarazo. Hasta ese día. El hermano menor de Dustin, Isaías. El segundo joven maestro que había sido secuestrado durante muchos años y que solo había regresado con la familia en los últimos años. Mientras su hermano estaba fuera, me hizo una visita. Mi hermano no es bueno. Su hermoso rostro lleno de tentación. Me miró fijamente. ¿Qué tal si lo intentas conmigo? Grande. Es tan grande que realmente quiero enterrar mi cara en él. Mirando los músculos pectorales debajo de su camisa. Tragué saliva con fuerza. Comparado con mi marido, que solo tenía en su corazón a su primer amor, Isaías. Este cuñado se ajustaba más a mi tipo ideal. Si no fuera por el hecho de que cuando el anciano de Isaías, una familia me dio un cheque de 500 millones de yuanes y me pidió que me casara con su nieto. Isaías seguía desaparecido y no había regresado con su familia. De lo contrario, definitivamente lo pastorearía y elegiría casarme con él. Vamos, Coben, destiló mi obsesión. Un hombre 6 años menor que yo. Mamá. Me encanta este tipo. ¿Quieres tocarlo? Isaías notó mi mirada ardiente y sonrió con un rizo de sus labios. Me lamí los labios. ¿Puedo? Si eres tú, no me importa. Se inclinó cerca de mi oído. Su voz era fascinante. Inmediatamente me iluminé y me acerqué con valentía. Mira, fue este chico coqueto quien me sedujo. No pude resistirme ni un momento. Cometí un error que todas las mujeres del mundo cometerían. Después de tocar hasta el cansancio, el estado de lucidez posorgásmica se activó. Al mirar el anillo de bodas que llevaba en el dedo anular, de repente se despertó mi sentido de la moralidad. Entonces lo aparté con firmeza y de inmediato le eché la culpa a otro. Ten un poco de vergüenza. No seduzcas a tu cuñada. Me rodeó la espalda con el brazo y me la frotó con un sentimiento de justicia. Ni siquiera están casados. ¿Y qué si te seduzco? Mi expresión se congeló un poco. Por supuesto. Este chico vino preparado. Incluso sacó a la luz el hecho de que había tenido un matrimonio falso con su hermano y no había obtenido un certificado de matrimonio. De todos modos, cariño. Tu relación matrimonial es falsa. En lugar de tomar prestado el esperma de mi hermano. ¿Podrías venir a verme? Su expresión era ambigua y cada palabra seductora. Cuñada. Nuestro hijo también sería hijo de la familia Isaías. ¿Verdad? Dios mío. Este cuñado de pechos grandes, coqueto y picante. Escucha lo que dices. No creas que no sé lo que tramas. ¿Estás enamorado de mí? Lo que en realidad estás mirando es la estaca de 20 pulgadas que tengo en el vientre. Hablando de estos hombres de la familia Isaías, uno está más loco que el otro. El más loco de todos debe ser el viejo amo de la familia Isae, que está medio enterrado. Una chica normal como yo sin antecedentes, pudo casarse con un miembro de la familia Isae gracias a este viejo y loco señor. Cuando era joven, estaba enamorado de mi abuela debido a la diferencia de estatus entre ellos. No se atrevió a expresar sus sentimientos. Más tarde salió a hacer fortuna y se identificó con la tendencia de la época. Se convirtió en un jefe rico. Cuando regresó a su ciudad natal, descubrió que su primer amor ya se había casado con otra persona. Él no se dio por vencido y trató de ser una amante sin vergüenza. Como resultado, mi abuela le dio una bofetada. Sin embargo, las personas son insaciables.
No aprecian lo que tienen y siempre añoran lo que no tienen. Como no podía tener a mi abuela en su vida, empezó a fijarse en mí. El abuelo de Dustin me compró con un cheque de 500 millones de yuanes y nos puso en pareja a mí y a Dustin. Esta infeliz pareja. Mi cara se parece a la de mi abuela en 5 o 6 puntos. Dustin tiene una cara que se parece a la de su abuelo en 4 o 5 puntos. Nos hacíamos pasar por una pareja cariñosa en la villa para satisfacer la fantasía juvenil del abuelo de Dustin. Desafortunadamente, haber cumplido con mi marido de rostro frío es igual que su abuelo. Él tiene en mente a su primer amor todo el tiempo y piensa que soy una mujer vulgar, superficial y mala. El día que nos conocimos me mostró desprecio y me lanzó un contrato. Solo quieres dinero, ¿verdad? Mientras le mientas al abuelo y le digas que nos casamos, te compensaré con otros 20 millones de yuanes. Así de fácil. Nos convertimos en marido y mujer por contrato. La gente no puede ocultar su desagrado por los demás. En los 3 años de matrimonio, Dustin no escatimó esfuerzos para mostrarme una cara fría. Pero no importaba. Cuanto más frío era conmigo, más frío era. Cuanto más dinero me daría el abuelo de Dustin, más me lo daría. Al notar que le daba miedo el frío, le tejí una bufanda de seda después de quedarme despierto hasta tarde. Lo tiró a la papelera frente a mí y me dijo con frialdad: no dejes que esta basura se interponga en mi camino. Cuando el abuelo de Dustin se enteró, en el acto, reprendió severamente a Dustin y me transfirió 200.00 yuanes como dinero de bolsillo para consolarme. Tomé en secreto una pequeña libreta en un rincón y escribí: tejiendo por encargo de un holgazán, después de descontar los 150 yuanes de la tasa de artesanía. El 3 de julio. Beneficio neto 199.850 yuanes. Dustin trabajó horas extras y no tuvo tiempo de comer en toda la noche. Le preparé una comida especial y lo esperé en casa. Le dio 2 bocados y su expresión era de enojo. Realmente no eres rival para ella. El abuelo de Dustin le dio un bastón y me transfirió 500 yuanes. A mí no me importó nada. Me esforcé por contener las comisuras de los labios y seguí escribiendo en la pequeña libreta. Había una cucaracha en la bolsa de comida para llevar. El dinero de la comida fue devuelto íntegramente y el comerciante pagó 500 yuanes más. El 17 de julio el beneficio neto fue de 500.500 yuanes. A medida que mi tesoro se hacía cada vez más abundante, el abuelo de Dustin también se enojó y fue llevado al hospital por su nieto mayor. Por el hospital malo. Con lágrimas en sus viejos ojos, me agarró la mano con fuerza. Aurora. Chica, ¿puedes dar a luz un bebé para la familia Isaías? Quiero ver un niño que se parezca a ella y a mí. Mis ojos vagaron. No entiendo chino. Viejo. Partícula coreana que se usa al final de las oraciones. Aquí se usa con humor: si das a luz, recibirás 20 de las acciones de la familia Isaías. 1.000 millones de yuanes más. Dios mío. Abuelo Dustin. Eres el único abuelo en mi mundo. Ese día. Apreté la pequeña libreta con tanta fuerza que mis ojos se pusieron verdes de la emoción mientras escribía. Eran 20 acciones del grupo familiar Isaías. Una vez que obtuviera las acciones, estaría a la par de sus 2 nietos como el segundo mayor accionista del consorcio. Tener un hijo podría traer libertad financiera a generaciones. Lo admito. No tengo límites en cuanto a dinero. A partir de ese día, comencé a probar varias formas de seducir a mi marido de rostro frío, Dustin. Los hombres suelen comportarse como hombres leales y castos durante la semana, dando la impresión de ser fieles a su primer amor y de mantenerse puros. Pero después de que le tiré de la corbata y lo fastidié durante varios días. No pudo evitarlo. Jadeaba pesadamente. Me sujetó las manos al revés. Lamentablemente todavía no hay señales de embarazo en mi vientre. El acuerdo entre el abuelo de Dustin y yo sobre el niño fue una conversación privada. Deberíamos haberlo sabido solo nosotros dos, pero recientemente mis frecuentes visitas al departamento de obstetricia y ginecología del hospital han hecho que mi ambicioso cuñado sospeche. Las 20 acciones que me ofreció el abuelo de Dustin no eran para mí, sino para su bisnieto que aún no había nacido, Isaías. A costa de su encanto.
Vino a seducirme a espaldas de su hermano. Él solo sabía que quienquiera que fuera el padre biológico del niño sería el futuro heredero de la familia Isaías. La camisa de Isaías estaba ligeramente abierta y sus líneas musculares eran perfectas. Apenas visible. Sus finos dedos jugaban con las puntas ligeramente rizadas de mi cabello, como si me invitaran a poseerlo. En comparación con él, que es poco entusiasta, yo solo puedo pertenecer a ti. Sonreí y abrí la puerta, haciéndole señas para que se vaya. Cuñado pechugón. Por aquí, por favor. Querido, un chico coqueto siempre es coqueto. Incluso después de que lo echaran. Sus hermosos labios finos todavía estaban reprimidos. Sus ojos hundidos estaban ligeramente entrecerrados. Te miraba con una sonrisa. Sus ojos brillaba con el agua. Estaba llena de tu reflejo. Había incluso un dejo de entusiasmo y cariño. Antes de irse, no se olvidó de dejar un considerado mensaje. Cuñada. Estaré allí cuando me llames. Al principio no me lo tomé tan en serio. Pero después se hizo realidad. Era viernes por la tarde. Mi periodo acababa de terminar. Y era un buen momento para prepararme para el embarazo. Así que preparé una vela durante la cena en casa. Me puse mi vestido más encantador. Me aclaré la garganta 2 veces para ajustar mi voz y luego marqué el número de Dustin. Este banco de esperma móvil. Como resultado, me colgó al instante. Llamé 7 u 8 veces. Pero no contestó a ninguno de ellos. Unos minutos después envió varios mensajes de voz, sin dar marcha atrás. No me molestes. Vuelve a molestarme y te bloqueo. Bueno. Aunque el sonido de fondo era ruidoso, todavía escuchaba la familiar voz femenina a su lado. Abrí mi lista de contactos e hice clic en el número de la secretaria de Dustin. Al oír la voz vacilante del otro lado, supe que Vivian había regresado. Ella era el primer amor en el que Dustin había estado pensando todo el tiempo. En aquel entonces el abuelo de Dustin lo amenazó con quitarle la propiedad familiar y lo obligó a casarse conmigo. No podía soportar renunciar a los derechos de herencia y tampoco podía dejar ir a Vivian. Quería tanto dinero como amor. Se esforzó mucho para celebrar una boda conmigo en secreto, sin que Vivian lo supiera. Pero no existe muro que no deje pasar el viento. El día de la boda, Vivian apareció de repente en escena. Lloró como una flor de peral bajo la lluvia. Casi al borde del colapso. Y finalmente se fue aturdida. Y Dustin, dejándome a mí y a todos los presentes atrás. La persiguió con los ojos rojos. Desde entonces, esa boda se ha convertido en una broma en el círculo. Ahora, cuando asisto de vez en cuando a algunos banquetes necesarios en el círculo. Varias personas se burlaron de mí en secreto y se rieron de mí con este incidente. Más tarde, Vivian, desconsolada, bloqueó toda la información de contacto de Dustin y se fue sola al extranjero. En esos 3 años, Dustin nunca dejó de buscarla. Mi supuesto marido me lo había dicho en términos inferiores incontables veces. El día que encuentre a Vivian, terminaremos con esta relación asquerosa. Estoy pensando en esto. Me quedé en silencio durante 5 segundos. Luego dejé escapar un suspiro tranquilo. Miré el vestido sexy que llevaba puesto. Luego miró hacia arriba y vio la exquisita cena que había sobre la mesa. ¿De verdad crees que eres alguien? Vamos. Si no lo haces tú, hay mucha gente que lo hará. Los bancos de esperma móviles de la familia Isae no son solo tú. Tomé mi teléfono y escribí rápidamente: Isaías, ven pronto. 5 minutos más tarde. Apareció un mensaje del otro lado: cuñada. Abre la puerta. Tan pronto como abrí la puerta, lo primero que vi fue ese rostro impresionantemente atractivo. ¿Me llamaste? ¿Qué quieres hacer? Llevaba un traje deportivo ajustado. Se apoyaba perezosamente contra el marco de la puerta. Exudaba una tensión sexual abrumadora. Sus labios se curvaron levemente. Sus ojos estaban llenos de una mirada cómplice y una especie de pregunta retórica juguetona. No pude evitar lamerme los labios. Maldita sea.
La ropa ajustada hacía que su figura fuera aún más atractiva. Su pecho ancho, su cintura y abdomen firmes y sus músculos que subían y bajaban con su respiración. Era dinámico y sexy a la vez. Isaías. Este chico seductor. Sabía exactamente cómo provocar a la gente. Sus largas pestañas se abrieron y tomó mi mano y la colocó sobre su cuerpo. Su mano grande sostenía mi mano pequeña y la frotaba contra su pecho. Podía oír que su respiración se hacía un poco más pesada. Y su voz era magnética y baja. Acabo de terminar de hacer ejercicio. La sensación es diferente a la de la última vez. Cierto. Cuñada. Tengo que admitir que es más joven. Un hombre coqueto y maduro es muy tentador, pero ahora no es el momento adecuado. Sonreí y retiré mi mano, empujándolo. No tengas prisa. Primero. Acompaña a tu cuñada a cenar. La exquisita disposición de la mesa del comedor demostró la delicadeza de la cena. El ruido, el vino y la luz parpadeante creaban una atmósfera ambigua. Lo miré con una pizca de significado. 18 años atrás. Dustin y Isaiah, por su carácter juguetón, se escabulleron de las narices del mayordomo y fueron a jugar a la banda y al parque de diversiones de la calle. Los dos se perdieron porque se extraviaron. Dustin tuvo más suerte. Fue encontrado por el guardaespaldas que los persiguió, y lo enviaron a casa sano y salvo. Sin embargo, Isaías, que tenía tan solo 4 años, se encontró con rifadores humanos y se volvió adicto a una zona rural remota. Fue vendido a una pareja rural que llevaba 10 años casada pero no podía tener un hijo. A veces la vida es realmente absurda. En el segundo año después del secuestro de Isaías, esta pareja quedó embarazada de su propio hijo, después del nacimiento de ese hermano menor que no tenía relación sanguínea con él. Isaías se convirtió en el forastero más desatendido de esa familia. Sin embargo, con su gran perspicacia para los negocios, fue escalando puestos desde cero y se convirtió en el magnate empresarial más joven. Fue precisamente porque poco a poco se hizo famoso en el mundo de los negocios que me llamó la atención su aparición en una conferencia sobre inversiones. Se parecía al viejo señor de cuando era joven. Y así se produjo el hecho posterior de que la familia Isaac lo reconociera. Tu regreso a la familia Isaac puede considerarse un favor mío. ¿Qué te parece si me lo devuelves hoy?, pregunté. Me soltó la boca con interés y asintió levemente. Así que saqué un contrato por debajo de la mesa. Podemos tener una aventura. Pero establezcamos 3 reglas. Isaías era muy joven y no contaba con ningún apoyo previo. Pudo prosperar en el mundo de los negocios por sí solo. Definitivamente no era una persona tranquila, aunque por fuera pareciera cobarde y frívolo. Se rebajó a seducirme para obtener poder y ganancias. Al hacer un trato con él, inevitablemente tuve que ser más cauteloso. Por supuesto. La cuñada es muy prudente. Asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Parecía un zorro macho perezoso y seductor. Me hace señas para que continúe. En primer lugar, aunque mi propósito de tener un hijo no es puro. Y no soy precisamente una madre muy cualificada, pero el niño es inocente y no es solo un instrumento para acaparar el poder. Espero que después de que nazca, puedes ser un padre amoroso y calificado. Sus ojos se iluminaron levemente siempre y cuando se trate de un niño nacido de su cuñada. No estoy seguro de que le guste. En segundo lugar, el abuelo Dustin me ha reconocido como el único agente de la herencia del niño. Cuando tú y tu hermano luchen por el derecho a la herencia, yo también estaré a tu lado, pero esa parte siempre le pertenecerá al niño. Espero que no hagas pactos. Él curvó sus labios en una sonrisa. No te preocupes, tener una cuñada es suficiente para mí, no tendré esos pensamientos. Por fin, tengo un fetiche con la limpieza. Durante este periodo, no puedes tener otras mujeres. Me miró con cariño, por supuesto. He dicho que te pertenezco. Durante todo el proceso, su rostro mostraba una seriedad que era difícil discernir si era verdadera o falsa. Por alguna razón, siempre tuve una sensación de cálculo que era difícil de expresar con palabras. Unos minutos después de firmar el contrato en blanco y negro,
La gran mano de Izai subió hasta mi espalda baja, acariciándola, haciendo que mi cuerpo se debilitara un poco. Entonces, ¿podemos tener una aventura legal ahora? Mi mano estaba apoyada contra su cintura firme y musculosa. Sí, sí. Tengamos una aventura. Una vez que empezamos, nos dejamos llevar y nos perdimos en la pasión. Izai y yo tuvimos una aventura intensa. Nos movíamos de la sala de estar al dormitorio y dejábamos un desastre por todas partes. Había ropa tirada por todas partes, en el suelo, en el sofá. Al final de la cama. Y por supuesto en la foto de mi boda. ¿Y Dustin? La cama crujió ruidosamente. Detuve su cabello. Me siento un poco insoportable, Izai. Espera. No te muevas. Está bien. ¿Debería ser más amable? No. Estás en la posición incorrecta. Un hombre coqueto es en realidad un hombre coqueto. Después de un momento de silencio, ni siquiera se avergonzaba. Sus ojos, teñidos de rubor, me miraban con un brillo resplandeciente. Sus labios rozaron mi oreja. Como si me pidiera amor, cuñada. Es mi primera vez. Enséñame. Bueno. Bien. Ya que te mojaste tan fácilmente, entonces tendré piedad y te concederé tu deseo. Tú, una gran virgen. Oh no, no un gran huevo rosado virgen. Oí. Deja que tu cuñada te dé una buena lección. La juventud es realmente algo bueno. Izai aprendió rápido y era muy intenso. Después de experimentar el placer, no pudo contener aún más su pasión. Estuvimos dando vueltas en la cama hasta la mitad de la noche. Realmente no pude soportarlo más, así que puse mi pie contra su cintura para que se detuviera. Él agarró mi tobillo y me atrajo hacia sus brazos. La buena cuñada se está preparando para el embarazo. Es más seguro hacerlo unas cuantas veces más. No pude resistirme a su gran conciencia de servicio. La experiencia fue excelente. Así que lo dejé continuar hasta casi el amanecer. Cuando me desperté aturdido. Era casi mediodía. En cuanto abrí los ojos, Izai se apoyaba la cabeza en la mano. Sonriendo con los ojos entrecerrados, su mano cálida acarició lentamente mi vientre. ¿Trabajaste duro anoche? Cuñada. Tenía los ojos pegajosos. Como si no hubiera ningún trato entre nosotros. En cambio, éramos una pareja de recién casados profundamente enamorados. Después de comer unas gachas cocinadas por Izai. Simplemente empaqué mis cosas y me fui de la villa de Dustin. Como ya tenía una nueva persona con la que tener un hijo, no había necesidad de que me quedara allí y molestara a Steen. Por la tarde, después de otro momento tierno, Izai y yo estábamos recostados en el sofá de su casa cuando recibí una llamada de su hermano. Aurora. ¿Por qué estás loca? La presión del aire en el otro lado era baja. Mostrando un enojo evidente, haciendo un desastre en casa y luego escapándose de casa. Estaba en brazos del hombre jugando perezosamente con mi manicura y tenía la voz ronca. Hice lo que me pediste. ¿Hay algún problema? Hubo una pausa en el teléfono. ¿Qué quieres decir? Tú mismo dijiste que querías terminar con esta desagradable relación. Giré ligeramente la cabeza y vi el amplio pecho de Izai justo frente a mi cara. No pude evitar tocarlo 2 veces. La sensación fue agradable. HMPH, amenazándome con huir de casa. ¡Qué infantil! El hombre del teléfono todavía tenía ese tono altivo e indiferente. ¿Crees que te voy a retener con algunas bromas insignificantes? La respiración de Izai se hizo más pesada cuando lo toqué. La pasión que había desaparecido en sus ojos se llenó de nuevo. Y su rostro ardía. Tragué saliva con fuerza. Quiero terminar la llamada rápidamente. Ambos estamos cansados de esta farsa. Dejemos de torturarnos mutuamente. Eso es todo. Y con eso colgué el teléfono de golpe. Antes de colgar, escuché vagamente que el otro lado rechinaba los dientes. Está bien. No vuelvas arrastrándote hacia mí. No le presté mucha atención porque al segundo siguiente Izai se me pegó. Me susurra al oído, ignóralo, cuñada. Hagámoslo otra vez.
77 A veces sospecho que Isai no quiere realmente quedarse con la herencia. Es solo una persona lujuriosa. Le gusta jugar a juegos tabú y está deseando el cuerpo de su cuñada. Desde que me mudé a su casa, casi no lo he visto ir a trabajar. Confía en ser el gran jefe. Cambió todas las reuniones sin importancia por reuniones remotas en línea. Solo salía ocasionalmente cuando había algún asunto inevitable de negocios o inversiones. Después de eso, él corría a casa con entusiasmo y se pegaba a mí. Yo lo pateé, amigo. ¿Eres la reencarnación de un caniche? Él se pegó a mí. No cambió su expresión. Incluso ladró 2 veces. Me agarré a la sábana. 6. Pero tengo que decir que comparado con su hermano, Isai tiene un buen carácter y un buen desempeño en la cama. No hay un clímax melodramático, ni una gran espera obsesiva por su primer amor. Es un borrón y cuenta nueva. Soltero, tenía un nivel bajo de sí. Guapo virgen. Aunque no sabe controlarse y siempre está lujurioso. Pero es gentil y considerado antes y después del sexo. Con una fuerte conciencia de servicio. Además, tiene sesiones a ciegas. Aunque es presidente. No fuma ni bebe. Y su pasatiempo es cocinar. Cuando cocina. Con un delantal atado a la cintura, sus hombros anchos y su cintura estrecha transmiten una fuerte sensación de ser un buen marido. Me hizo sentir la calidez del hogar que no sentí durante los 3 años de matrimonio falso con su hermano. La mayor parte del tiempo durante el mes que viví con él fue bastante agradable, excepto cuando su hermano se volvía loco de vez en cuando. En la primera semana después de que me mudé, su hermano me envió un mensaje pidiéndome que me llevara las cosas que dejé atrás. Que me llevara esa basura barata que había comprado. No dejes que me pongan nervioso. En ese momento Isaías estaba en cuclillas en el suelo. Me agarró el pie y me preguntó, ¿la temperatura del agua es la adecuada? Le respondí con 2 dobladillos y, como quien no quiere la cosa, envié uno al otro lado. Ben dejó escapar un suspiro ahogado. Mientras disfrutaba del servicio de lavado de pies, contraté a una tía que recogía basura para que viniera y tirara todas las cosas. Se dice que cuando la tía tocó el timbre, Dustin abrió la puerta con la cabeza en alto y lleno de entusiasmo. Pero cuando vio quién era, su rostro cambió de repente como si pasaran nubes oscuras. En la segunda semana después de que me mudé, Dustin envió un mensaje sin mí. ¿Qué días buenos puedes tener? Una vez que te cansaste de actuar así, vuelve a mí obedientemente. Estaba jugueteando con la campanilla del collar de su hermano. Casi babeando. Para ser sincero, nunca había tenido días tan buenos antes. En la tercera semana después de mudarme, Dustin envió un mensaje, no hice nada con ella ese día. Rompimos por completo. ¿Qué más quieres? Lo ignoré después de tener intimidad con su hermano. En la cuarta semana después de mudarme, Dustin envió un mensaje esa noche. Vivian me dio una bofetada y tuve que aplicarme compresas de hielo en el hospital durante toda la noche. ¿Estás satisfecho? Esta vez respondí. Envié 6 palabras vívidas, comportamiento de reina. Gran trabajo. Tienes medios para ser capaz. Un mes después de mudarte a la casa de Isae y H. Una mañana. Después de despertarme y comer unas gachas blancas, sentí náuseas y vomité. Isaías estaba en la empresa haciendo negocios en ese momento. Bajé sola y compré una tira de prueba de embarazo en la farmacia. Normalmente. ¿Cuándo salgo? Yo era el que hacía las compras. Isaías. El cajero automático. Simplemente me seguiría y pasaría su tarjeta negra. Pero esta vez, tenía tanta prisa que olvidé llevar la tarjeta. Entonces utilicé el pago electrónico y cargué accidentalmente el monto a la cuenta vinculada de su hermano. 2 minutos después, recién había llegado a casa con la tira de prueba de embarazo. Dustin llamó. ¿Estás embarazada? Me quedé callada y abrí el paquete. Lo ignoré. Aurora, no tengo intención de tener un hijo. Hazte un aborto. Te lo advierto. No se te ocurra ninguna idea descabellada ni intentes usar al niño para chantajearme.
Si das a luz al niño sin mi consentimiento. Haré que te arrepientas. Hola. ¿Por qué no hablas? Me rasqué la oreja con impaciencia. Molesto. Como una tortuga que canta las escrituras y parlotea sin parar. No te engreas tanto. Puse los ojos en blanco y confesé directamente, no es tuyo. ¿Por qué tienes tanta prisa? Hubo un momento de silencio al otro lado del teléfono. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Respondí. Cornudo. ¿Entiendes? Entonces se escuchó un suspiro bajo. Un agudo chirrido salió del teléfono. Me pareció demasiado ruidoso y colgué. Después de colgar el teléfono, me quedé mirando la tira de prueba de embarazo sin moverme. Genial. 2 líneas. Cuando Isaías se enteró. Se frotó la cara contra mi vientre con fuerza, ¿lo ves? Soy más capaz que mi hermano. ¿Verdad? Al día siguiente, cuando Isaías y yo fuimos al departamento de obstetricia y ginecología. Conocimos a su hermano. El polvo y la mirada penetrante se posaron en mi cintura, que Isaías sostenía cariñosamente de la mano. Loco habiendo cumplido con lo que le había dicho. Su rostro estaba tenso. La ira se agitaba en su pecho. 2 locos. Dustin era rico. Muy rico. Podría contratar a alguien para que averigüe con quién me he estado acostando este mes. Aurora. Ven aquí. Se acercó a mí con sus largas piernas, reprimiendo sus emociones. Soy tu marido nominal. Ven conmigo y olvidaré lo pasado. Incliné la cabeza y miré hacia afuera. Isaías alzó las cejas y me abrazó aún más fuerte. Hermano. Cuñada significa que un buen perro no bloquea el camino. Dustin apretó los dientes, apretó los puños con fuerza y la ira se apoderó de él. Pero él ignoró a Isaías. Sus ojos oscuros me miraron fijamente. Aurora. No seas tonta. Te está seduciendo solo por dinero. ¿Cuánta sinceridad puede tener? Sonreí y le pregunté con voz tranquila. ¿Y tú? ¿Cuánta sinceridad tienes? Dustin pensó que todavía me importaba su primer amor. Vivian y yo estamos en el pasado. Hace 3 años que estamos casados. He visto tu bondad hacia mí. He llegado a reconocer mis sentimientos. Te amo. Y de ahora en adelante solo estarás tú. Curvé mis labios en una fría sonrisa. Dustin, ¿estás actuando con tanto cariño que temes que no te importe nada por ti mismo? En el fondo de tu corazón sabes muy bien si me amas de verdad o si me amas por los derechos de herencia. Durante los 3 años que llevo casado con él, que es un falso matrimonio. Naturalmente entendí su naturaleza. Un hijo mimado del cielo como él tiene una autoestima extremadamente alta. La gente no es despiadada. Después de 3 años de matrimonio falso y compañía diaria, tal vez él realmente desarrolló algunos sentimientos verdaderos por mí. Pero ese pequeño poquito de sentimientos verdaderos no fue suficiente para hacer que el arrogante él actuara sumisamente en público este drama de arrepentimiento. En aquel entonces él y Vivian estaban apasionadamente enamorados y muy decididos. Pero cuando el abuelo de Dustin lo puso a prueba varias veces con los derechos de herencia, no dudó en absoluto y aceptó casarse conmigo. De corazón. El profeta siempre es lo primero. Ahora que su esposa nominal tiene una aventura con su propio hermano, él puede perdonar y amar profundamente. Creo que es porque después de enterarse de que Aisae se había juntado conmigo, empezó a sospechar. Después de investigar y enterarse del trato entre el abuelo de Dustin y yo con respecto al niño. Él tiene que amarme. Miré a Dustin a los ojos, que se desviaban por la culpa, y le dije palabra por palabra. Debes estar arrepintiéndote de ello hasta la muerte ahora. ¿Verdad? Lamento que hayas pensado que yo era superficial, vulgar e indigna de llevar en mi seno a tu hijo. Entonces, después de tener sexo, me diste pastillas anticonceptivas en secreto durante 3 meses. Dustin. Cuyo secreto fue descubierto. Se puso pálido como la muerte. Sus labios se entreabrieron levemente. Quería defenderse pero no podía decir ni una palabra. En realidad, no era necesario tomarse tantas molestias.
Sonreí suavemente y le dije el verdadero motivo de mi partida. Ni siquiera tú lo sabes, ¿verdad? Dustin. Eres infértil. El día de Vivian. El primer amor. Volví. Después de colgar el teléfono con la secretaria de Dustin, recibí un informe de la prueba de esperma enviado por el hospital. Se escribieron 5 grandes palabras en blanco y negro: no hay espermatozoides activos. No soy tonto. Al contrario, soy bastante meticulosa. Hace tiempo que me di cuenta de que Dustin había molido las pastillas anticonceptivas y las había echado en mi bebida. No importaba que lo hiciera. Yo simplemente no lo bebería. De todos modos, si hubiera sido por mi cuenta, mi objetivo era tener un hijo y ganar 1.000 millones de yuanes. ¿Qué pensaba él? ¿Cómo me trataba y si pensaba que yo era digna? Esas cosas no importaban y no había que preocuparse por ellas. Pero pasaron 2 meses y todavía no había señales de embarazo en mi vientre. Esto no era razonable. Estaba segura de que no tenía ningún problema, así que después fui muy cuidadosa y en secreto me hice una prueba para él. Y así fue. No servía para nada. Así que el único banco de esperma disponible en toda la familia Aisae estaba Aisae. Para que Aisae y yo tengamos más tiempo para estar juntos, le envié un mensaje específico a Vivian. Encuentra una manera de retener a Dustin. Entonces, esa noche ella le dio una bofetada y lo envió al hospital. Entonces, Anna-Leye dejó que suspirara, fingiendo estar preocupada. Lo acompañó con una bolsa de hielo durante toda la noche. Dustin no sabía que Vivian había estado en contacto conmigo desde que se fue al extranjero, hace 3 años, después de la boda. Vivian tomó la iniciativa de reunirse conmigo. Dijo que podía aceptar que Dustin la entregara a cambio de los derechos de herencia, pero no podía aceptar que la engañaran. No tengo ninguna oportunidad con él en el futuro. No te preocupes. Ella me miró con una mirada culpable. Además, lamento haber arruinado tu boda. Saludé con la mano, indicándome que no tenía por qué preocuparse. Gracias a ti. El abuelo de Dustin me compensó con 5 millones de yuanes. Más tarde, Vivian se cansó de las insistentes insistencias de Dustin y decidió irse al extranjero para continuar sus estudios. También fui yo quien utilizó algunos pequeños medios para ayudarla a ocultar su paradero. Por eso Dustin nunca pudo encontrar noticias de ella. Ese día, Dustin causó un gran revuelo en el hospital. A medida que se difundía la noticia, el abuelo de Dustin se enteraba de todo. En la lujosa sala VIP. El abuelo de Dustin se apoyó en su abuela dorada, Mukain. Tenía los ojos pesados. Dustin. Sé que siempre has estado resentido con tu abuelo por obligarte a casarte con Aurora, ya que te mostraste tan reacio durante los últimos 3 años. No te obligaré más. Te dejaré libre. A partir de hoy, decidiré el asunto entre tú y la chica Aurora. Terminemos así. Dustin no parecía dispuesto. Pero el abuelo. Está claro que ella y yo somos los legítimos. Sus palabras fueron interrumpidas por el grito furioso del abuelo de Dustin. ¿Legítimo qué? ¿Quieres que te exponga y calcule lentamente sobre el asunto de fingir el matrimonio para engañarme? El hombre regañado no se atrevió a decir una palabra. Los ojos nublados y sombríos del anciano exudaban un poder invisible. Basta. Que estas cosas terminen aquí. Yo, que estaba observando tranquilamente en la sala, sonreí levemente. Efectivamente. Este era el desarrollo esperado. Hacía tiempo que decía que el abuelo de Dustin era el anciano más loco de toda la familia Aisae. Medio entrando en el ataúd. Al reflexionar sobre su vida, lo que más le obsesionaba y anhelaba era el arrepentimiento de su juventud. A medida que envejecía y se acercaba a la muerte. Su obsesión se había convertido en paranoia hacía tiempo. No importaba si el niño que llevaba en el vientre era de Dustin o de Izzy. Siempre que fuera sangre de la familia Aisae. Como Dustin no podía tener hijos, entonces que lo hiciera Isaías. Es más, la apariencia de Izzy era la más parecida a esta cuando era joven. Tal vez incluso podría tener un hijo que se pareciera tanto a ella como a él. Dustin era egoísta por el beneficio.
Y el abuelo de Dustin era egoísta por su arrepentimiento. Hasta cierto punto. El abuelo y el nieto eran del mismo tipo. Desde que el abuelo de Dustin tomó su decisión, Dustin no se atrevió a desobedecer y solo pudo decir que estaba bien con resentimiento y se dio la vuelta para irse. Ahora, solo quedamos a Isaiah y yo en la sala. Me envió a hablar con Isaías a solas durante media hora. Luego despidió a Isaías y me llamó a mí. El anciano. Quien intimidaba sin mostrar ira. Ya no tenía una mirada feroz entre sus cejas. Suavizó su mirada. Le di una palmadita en el costado del cuerpo y me llamó cariñosamente, niña Aurora. Ven con el abuelo. Quiéreme. Quiéreme a mi perro. Aunque el abuelo de Dustin estaba loco, fue muy bueno conmigo. ¿Alguna vez te molestaste conmigo por obligarte a casarte con alguien de la familia Isaiah? Preguntó. Negué con la cabeza. No, tú me salvaste. Cuando era niña. Mi madre murió porque no había dinero para el tratamiento. Mi padre se volvió a casar y tuvo un hermano menor. Con una madrastra. Llegó un padrastro. Aunque yo estaba en mi propia casa, vivía como un extraño. Después de graduarme de la universidad, el negocio de mi padre se declaró en quiebra y tenía muchas deudas. Él planeó casarme con un jefe local para pagar la deuda. Fue el abuelo de Dustin quien apareció y le entregó el cheque de 500 millones de yuanes. Y me dio una nueva vida, ya que de todas formas tenía que casarme. Casarme con su apuesto nieto era mejor que casarme con un rudo jefe local. Aunque a Dustin no le agradaba, durante los 3 años que estuve en la familia Isaiah, el abuelo de Dustin siempre estuvo a mi lado y nunca me trató mal. Lo creas o no, siempre te he considerado como mi propio abuelo. Sus ojos nublados brillaron. Después de murmurar, lo hice varias veces. Señaló mi barriga y continuó preguntándome, ¿alguna vez has pensado por qué quiero darle 20 de las acciones? Le respondí. Una es que quieres tener un hijo. Y la otra es que me estás dejando una salida. El abuelo de Dustin creía que yo era el único agente de capital para el niño. Él solo tenía miedo de que en el futuro, sin su apoyo, me pasara algo. Dustin me trataría mal, pero con equidad. Sería diferente. Él tendría miedo y tendría que ser bueno con el niño y también conmigo. La niña Aurora es realmente inteligente. Sin embargo, ahora ya no tengo que preocuparme más. Me dio una palmadita en la mano. Muy contento. Isaías es diferente a su hermano. Tú y él están destinados. Y las cosas serán mejores en el futuro. Con la decisión final del abuelo de Dustin, las cosas se volvieron más sencillas. Dustin le tenía miedo a su abuelo y no se atrevía a molestarme. Isaías y yo teníamos una relación legal y comenzamos la vida de preparación para el bebé. Tal vez la vida era demasiado cómoda y yo subí mucho de peso de forma visible. Me quedé frente al espejo. Ansiosa. Estoy harta. Estoy muy gorda. ¿Cómo voy a adelgazar después de dar a luz? Isaías me pellizcó el muslo regordete. Está bien. Haz 2 horas de ejercicio aeróbico conmigo todos los días y te garantizo que perderás peso. Me quedé sin palabras. Amigo. ¿Buscas los derechos de herencia o simplemente codicias mi cuerpo?, dijo Isaías en serio. Matando 2 pájaros de un tiro. Es conveniente. Yo 6 años. La vida debería haber transcurrido así. En paz y con calidez. Pero cuando estaba embarazada de 7 meses, se produjo un cambio. Un día, me dirigía a una sesión de Stibran. Recibí una llamada telefónica. La persona del otro lado me dijo que el abuelo de Dustin había sufrido un ataque cardíaco repentino y había fallecido. El corazón del abuelo de Dustin siempre había sido débil. El médico nos había advertido de que existía la posibilidad de un ataque repentino. No hacía mucho tiempo. Me acababa de llamar. Los juguetes para bebés cuidadosamente preparados llenaron una vitrina entera. Todas estas cositas fueron seleccionadas personalmente por mí. Son todas muy lindas. Estaba muy orgulloso en ese momento y me lo mostró. Con estos. Cuando nació el bebé. Definitivamente será el más apegado a mí. Este abuelo.
Pero ahora el niño aún no había nacido. Se había convertido en un cadáver rígido y frío bajo la tela blanca. La última obsesión del abuelo de Dustin en esta vida finalmente no pudo cumplirse. Porque el abuelo de Dustin falleció repentinamente. Los inquietos accionistas del grupo comenzaron a agitarse. Estaban indecisos entre Isaac y Dustin sobre quién sería el nuevo heredero de todo el grupo familiar Isaac. Cuando el abuelo de Dustin hizo su testamento, me lo había contado en secreto. Me dijo que el heredero que siempre había reconocido era Isaías. Dustin tiene una visión miope y siempre pierde grandes ganancias por pequeñas. E Isaías tiene los medios y el coraje. Él guiará al grupo para llegar más lejos. Ahora, con mi ayuda. Su posición como heredero estaba básicamente asegurada, por lo que al hacer el testamento le dio simbólicamente a Dustin algunas acciones más como consuelo. Las acciones adicionales no representaban en un principio una amenaza real, pero Dustin, de alguna manera, se tragó 15 acciones de otros accionistas. Ahora las acciones en sus manos son iguales a las acciones combinadas de Isaías y mías. La Junta General de Accionistas se celebrará dentro de 3 meses. En 3 meses se elegirá al nuevo heredero de la familia Isaías para que se rebele. En función de las acciones de los accionistas. Para competir por el puesto de heredero, los 2 hermanos de la familia Isaías comenzaron a hacer rondas entre los accionistas para ganar su apoyo. De hecho, no creo que Dustin pueda causar muchos problemas. Es obvio para cualquiera con ojo perspicaz. Isaac tiene una mejor mentalidad empresarial. Mientras que su hermano es solo un talento mediocre que tuvo suerte y se formó con recursos. Sin embargo, después de todo, Isaac solo ha vuelto a la familia hace 2 años y sus cimientos no son muy sólidos. Hay algunos accionistas antiguos que han visto crecer a Dustin desde que era un niño. Todavía hay que hacer algunos esfuerzos para ganárselos. A medida que Isaías se ocupaba de asuntos oficiales, el tiempo que pasaba pegado a mí disminuyó. Tuve algo de tiempo libre y salí de compras con la niñera. Lamentablemente, me fui a casa sin más. De regreso, me secuestraron. Desperté en una vieja clínica con azulejos amarillentos en las paredes. La tela negra que cubría mis ojos fue arrancada bruscamente. Bajo la luz tenue, vi un rostro de aspecto vulgar. Tenía la cabeza seca. Cabello amarillo. Y su mano pregonada sostenía un cigarrillo. Cuando me vio abrir los ojos, me lanzó un aro de humo y me dijo con una mueca de desprecio: «Oye, ¿estás despierto?». El olor a cigarrillo era penetrante. Tosí 2 veces y luego fruncí el ceño y le pregunté: «¿Quién eres?». Isaías es realmente despiadado. Ladeó la cabeza de forma descuidada y chasqueó la lengua. Tu cuñado que lleva más de 10 años con él. Y ni siquiera me lo presentó. ¿Cuñada? Hermano. Me tomó un momento recordarlo. De hecho, había una persona así en el remoto campo. La primera vez que tuve intimidad con Isaías, noté que tenía muchas cicatrices antiguas a distintas profundidades en la espalda. Esas cicatrices eran largas. Delgada, tuvo una sesión de novia infiel. Y horrible. Superpuestas unas a otras. Todos fueron infligidos por esos padres adoptivos y ese hermano menor que no tiene parentesco de sangre. Ese bastardo de Isaías es un desagradecido. Apretó los dientes. Sus ojos se llenaron de odio. Después de que se hizo rico, no solo no retribuyó la bondad de criarlo y ayudarnos. Incluso se volvió contra nosotros. Envió a mis padres a un hospital psiquiátrico para torturarlos y arruinó nuestra familia. Su mano áspera me agarró con fuerza del hombro. No hay otra manera. Solo puedo hacerle lo mismo y arruinar a su familia. Entonces, cada vez que suspiramos, gritó 2 veces hacia la puerta, acompañado por un susurro de pasos. Una persona que descansaría como un médico apareció frente a mí. ¿Acaso Isaías no se preocupa por el niño que llevas en el vientre? El hermano menor de cabello rubio apagó la colilla del cigarrillo. Sus ojos brillaban con el placer de la venganza. Si nos deshacemos de él, ¿crees que se volverá loco? Miré su actuación y me reí. La actuación es mediocre. Si yo fuera tu empleador, te descontaría el sueldo.
Con eso, el rostro del hermano menor de cabello rubio se puso ligeramente pálido. Su expresión y sus acciones mostraban el pánico y la incomodidad de estar expuesto. Giré la cabeza y miré la figura fuera de la puerta. ¿Qué opinas? Dustin. Para tomar el poder. ¿De verdad vas a ser tan inescrupuloso? Dustin siempre ha sido exigente con sus gustos. Todas las cosas que usa son únicas. Lujosas y personalizadas. Cuando me secuestraron aquí por primera vez, podía olerlo. El perfume personalizado que llevaba perduraba en esta pequeña clínica. Además, la excusa del hermano menor de pelo rubio también fue torpe. Pasar por todos estos problemas. ¿Es realmente para deshacerse del niño en el vientre? ¿O es por orden del empleador deshacerse de las acciones en el vientre que pueden influir en el heredero? En ese momento, el abuelo Dustin estaba ansioso por tener un bisnieto. En el contrato de donación se especificó un plazo de 1 año. Dustin no pudo tener hijos y me hizo perder 3 meses de tiempo. Ahora mi barriga ya tiene 8 meses. Una vez que este niño se haya ido, el contrato de donación compartida también quedará sin efecto. Las 20 acciones se repartirán según la proporción que figura en el testamento del abuelo Dustin. De esta manera, se habrá cumplido mi obsesión. Al sumar todo, Dustin puede obtener exactamente 51. Así que el mayor beneficiario de este secuestro es obvio. Aurora. ¿Por qué tienes que hacer esto? Dustin. ¿Quién fue expuesto? Ya no se escondía. Caminó de la oscuridad a la luz. Sus ojos sombríos se fijaron en mí. Fingir ser un tonto podría al menos salvarte la vida. Ahora ni siquiera puedes hacer eso. Se acercó paso a paso y se puso en cuclillas frente a mí. Su mano delgada me acarició lentamente la cara, como si estuviera jugando con una mascota. Odio esa mirada moralista tuya. Si hubieras permanecido a mi lado obedientemente en aquel entonces, no habría terminado así. Lo miré con calma. Desde que éramos marido y mujer. Más o menos. Déjame morir entendiendo. Hice una pausa. Mi lengua se hizo un poco más profunda. ¿Fuiste tú quien mató al abuelo Dustin? Él merecía morir. Sus ojos se pusieron rojos y se rió como un maníaco. Siempre me había estado cultivando como heredero desde que era un niño. Pero después de que Isaías regresó, me dijo que ese chico tenía una mejor mentalidad de negocios y era más adecuado. Jejeje. ¿Entonces qué soy yo? ¿Para qué sirvieron mis últimos 20 y tantos años? Su tono cambió y me pellizcó con fuerza la barbilla. ¿En serio? Aurora, todo es culpa tuya, tú también mereces morir. ¿Por qué tuviste que ir a esa reunión de inversión? Si no hubieras ido, no habrías conocido a Isaías y no te habrían reconocido. Entonces el heredero de la familia Isaías sería solo yo. Me pareció ridículo. No te engañes. Isaías tenía que volver tarde o temprano. Si quieres culpar a alguien, cúlpate a ti mismo por ser un inútil que solo sabe quejarse. En lugar de enojarse, sonrió y colocó suavemente un mechón de mi cabello detrás de mi oreja como si quisiera demostrarme afecto. No importa, querida. Sigue siendo terca. Dentro de un rato ya no podrás ser terca. Me abrazó como si se estuviera despidiendo por última vez. Entonces sus ojos se oscurecieron y agitó la mano para dar órdenes a los demás. Arrástrala. El hermano menor de pelo rubio vaciló. Dijiste que el aborto se castigaría con 2 o 3 años de cárcel como máximo. Así que acepté. No me atrevo a asumir la culpa por una vida humana. Dustin curvó sus labios en una sonrisa. ¿Cómo podría estar dispuesto a quitarle la vida? Arrastrarla, abortar el feto y mantenerla con vida. Jugó con mi cabello y dijo tranquilamente, dale esa droga que puede causar confusión mental y volverla estúpida. Más tarde. Diga simplemente que se sintió estimulada y se volvió loca por el miedo. De esta manera, como máximo recibirá una condena de 4 o 5 años. Y te triplicaré el precio. El hermano menor de pelo rubio y el doctor sospechoso se miraron. Finalmente se dirigieron a Selvaya.
Se acercaron a mí paso a paso. Pero yo solo miré hacia arriba y sonreí con calma. Dustin. Te deseo una agradable estancia en prisión. Con eso el sonido de las sirenas de la policía rugió afuera. El abuelo tenía un corazón débil y estaba muy enfermo, pero yo me puse a buscar cardiólogos para que lo trataran durante medio año. Su estado había mejorado mucho. El día que falleció repentinamente sentí que algo no cuadraba. Después de descartar todas las posibilidades. El que tenía más sospechas era Dustin, quien fue el último en tener contacto con él, después de que el abuelo Dustin muriera. Él e Isaías comenzaron a pelear por el poder. Y un acosador tras otro comenzaron a aparecer a mi alrededor. Dustin es despiadado pero también estúpido. Sus acciones eran demasiado obvias. No necesitaba adivinar para saber qué quería hacer. Así que hice todos los arreglos con anticipación. Siempre llevaba una cámara invisible y un localizador. Lista para sacar provecho de la situación. De ninguna manera. Cuando Isaías se enteró, rara vez me mostró una cara seria. Me ocuparé de ello. No te pongas en peligro. Pero como estuve con su hermano durante 3 años, lo conocía bien. Por el bien de sus intereses fundamentales, esa persona nunca se rendiría. La imagen del abuelo Dustin apareció ante mis ojos. Quería enviarlo a prisión con mis propias manos, así que deliberadamente envié lejos al guardaespaldas contratado por Isaac, creando una oportunidad para que Dustin me secuestrara. Todo con el fin de hacerle admitir que él mismo mató al abuelo Dustin. Y para confirmar sus delitos de contratación. Secuestro. Y cometió el asesinato en el acto. Las sirenas de la policía sonaron. La clínica, que estaba en penumbra, de repente se iluminó. Y junto con la policía, Isaías entró corriendo. Me abrazó con fuerza. Como si hubiera encontrado algo que estaba perdido. Dustin fue sentenciado severamente y básicamente no podrá salir. Y a Isaac, como era de esperar, se convirtió en el único heredero después del nacimiento del niño. Isaías me estaba abrazando y jugando con el bebé. Lo empujé y de repente me desperté. Espera un minuto. ¿No estamos en una relación transaccional? Se acercó y me abrazó. Entonces renovemos el contrato. Levanté las cejas. Renovar el contrato con un cazafortunas como yo es muy caro. Al segundo siguiente 52.000 millones de yuanes fueron transferidos a mi tarjeta bancaria. Tiré de su corbata. Bien, feliz cooperación. La historia paralela de Isaac y H cuando tenía 4 años. Salí corriendo a jugar a escondidas y me encontré con traficantes de personas. Para salvarse, mi hermano me empujó. Estuve dando sacudidas durante mucho tiempo en una furgoneta sofocante y maloliente.